La salud es el estado en que los aspectos orgánicos, psicológicos, sofrológicos y emocionales del ser humano se encuentran en armonía. Por lo tanto, cuando existe un desajuste o desarmonía en ellos, se presenta una enfermedad. El sistema de diagnóstico que utilizan las escuelas médicas más conocidas, como la alópata, la homeopática, la herbolaria y la acupuntura, generalmente se lleva a cabo por medio de un proceso analítico basado en los síntomas del paciente, en donde muy pocas veces se toma en cuenta el origen o etiología de la enfermedad. Para realizar el diagnóstico, generalmente el médico se apoya en estudios de laboratorio y gabinete, realizados con tecnología de punta, los cuales remiten a la etapa actual de la patología sin explicar las causas que dieron origen a la enfermedad, cuando en realidad entender el fenómeno en toda su extensión es de vital importancia para lograr una curación más eficiente. Uno de los profesionales de la salud que se ha dado cuenta de la extrema importancia de entender la patología en todos sus sentidos es el Dr. Isaac Goiz Durán, médico mexicano, quien en 1988 hizo un descubrimiento sin precedentes. Se dio cuenta de la existencia del par biomagnético. Yo estudié alopatía, primero fisioterapia, y como médico alópata trataba pacientes con medicamentos, incluyendo antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. Pero me llegó una información del doctor Richard Berenmeyer en donde él aseguraba que podía detectar distorsiones de pH de los órganos internos por medio de campos magnéticos. Todo empezó aquí. El 10 de octubre de 1988, en esta casa que servía de habitación y una pequeña sala de consultorio, descubrí el par biomagnético. A 14 o 15 años después de que se descubrió el par biomagnético, empezó a llegar muchísima gente y cada día teníamos más y más trabajo, lo que me obligó a cerrar un sanatorio que tenía unas cuadras de aquí y dedicarme exclusivamente a la clínica, en el consultorio y a tratar pacientes de enfermedades muy diversas. Se fue entendiendo primero las enfermedades comunes, donde se incluyen pacientes con virus, bacterias, hongos o parásitos. Luego ya enfermedades complejas, enfermedades crónico-degenerativas, sindromáticas. Y esto culminó con el entendimiento y curación del cáncer, que también logramos entenderlo en su fisiopatología. Y gracias a eso actualmente es una realidad que podamos curar. Un enfermo que llega al consultorio, ese enfermo tenía VIH. Ya estaba desahuciado de varias instituciones de gobierno. Y yo no tenía nada que ofrecerle, puesto que desde el punto de vista alopático solamente los antirretrovirales eran los medicamentos de elección. En esa época el AZT, y luego aparecieron otros medicamentos y luego combinaciones de esos medicamentos, pero que no han servido para mucho. Le dice que podría tratar de ver si puede ayudarlo con un tratamiento a base de imanes. La importancia científica que representa el par biomagnético para la medicina requiere conocerlo en detalle. Así que yo revisé a mi paciente con este sistema energético por medio de campos magnéticos y para mi sorpresa encuentro dos
focos, uno acidótico, otro alcalino, y esos dos focos pensé que estuvieran en resonancia, es decir, que uno tuviera relación con el otro. Y contrario al pensamiento del doctor Richard Wienermeier, en lugar de tratar de extraer la carga hacia el exterior del paciente, yo la empujé dentro del interior del paciente y ocurrió lo inesperado. Se confundieron las dos cargas, se neutralizó el pH y eso condicionó la mejoría espontánea y obviamente la curación final del paciente con SIDA. Lo vuelve a citar en 8 días y el enfermo mejora notablemente, sube un poco de peso porque ya había perdido 30 kilos. Después de eso, este joven lleva otro enfermo y llegaron a haber 70 enfermos de la misma enfermedad del VIH, SIDA, y vemos notablemente cómo se van mejorando estos enfermos y pasan 8 meses y hasta la fecha viven. Y ese fue el primer paciente que yo atendí, era un soldador y su esposa, enfermera, que me conocía desde hacía tiempo, y ella es la que me trajo al paciente y me pidió que yo lo atendiera con lo que yo pudiera, porque el paciente se estaba muriendo. Tras descubrir el par biomagnético, el doctor Kois Durán sintió la necesidad de compartir su logro con sus seres queridos antes de darlo a conocer a la comunidad científica. En 1988 nace nuestro hijo más pequeño, igual que nace el par biomagnético, no sabiendo qué importante iba a ser en nuestras vidas y que iba a trascender no solamente en México, sino en otros países. Y que también ha sido un descubrimiento muy importante para la ciencia médica. De momento yo pensé que pues nada más había sido una mejoría, más no una curación, pero después de 20 años y que la mayoría de estos enfermos hasta la fecha viven, pues claro que se cree, ¿no? El descubrimiento del par biomagnético proporciona una nueva herramienta que permite entender las enfermedades complejas, crónico-degenerativas, sindromáticas y tumorales por medio del complejo dual o bipolar, que se genera antes de que aparezcan los síntomas clínicos en los pacientes.